Buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia a esta comparecencia que tiene por objeto informarles acerca de la reunión que ayer mantuvimos con el ministro de Exteriores y Unión Europea, señor Álvarez. Una entrevista en la que me acompañaron la señora vicepresidenta del Gobierno, señora Deu, y la señora jefa de gabinete, señora Pérez. Una reunión que debo calificar de relevante y satisfactoria, tanto por la importancia de los asuntos que se trataron, como por el contenido de la información recibida y de lo tratado. Como dije esta mañana en el Pleno, con motivo de una de las interpelaciones que se presentaban, el ministro nos confirmó que si no surge ningún imprevisto y de acuerdo con el plan trazado, en enero contaremos con una aduana comercial en la frontera del Tarajal, cuyo desarrollo será ordenado y gradual. En esto siempre hay que ser prudente. En estos asuntos la prudencia es obligada, pero no cabe ninguna duda, y todo el mundo lo puede entender, que si se consigue esa apertura y al mismo tiempo ese desarrollo gradual y ordenado, se habrá alcanzado un hito histórico en nuestra ciudad. Y lo califico de esta manera, como digo, sin apartarme de la debida prudencia, porque es mucho tiempo, yo diría que varias décadas, en las que la sociedad ceutí y en particular el comercio de Ceuta ha venido demandando el establecimiento de una aduana comercial, en la que hemos dicho en muchísimas ocasiones que la mejor manera de darle estabilidad y seguridad a las relaciones comerciales entre nuestros dos países a través de nuestra frontera es el establecimiento de una aduana comercial, y porque significará también la normalización en el funcionamiento de dicha frontera. Si esto se consigue, creo que también se justificará de una manera inequívoca la valoración positiva que en su momento hicimos cuando se anunció por parte del Gobierno de la Nación la intención de normalizar el funcionamiento de nuestra frontera y llevar a cabo las negociaciones correspondientes con el vecino Reino de Marruecos. Creo, por tanto, que se trata de una buena noticia, como decía, y al mismo tiempo también debo decirles que aprovechamos la reunión con el ministro Álvarez para tratar el otro ámbito de la normalización, el que concierne al tránsito de personas por la frontera del Tarajal. Y en ese sentido, pues le manifesté al ministro que consideraba que la exigencia de visado para acceder a España, que viene aplicándose desde la reapertura de la frontera producida en mayo de este año, ha tenido un impacto positivo en ámbitos muy sensibles para nuestra ciudad. Creo que los datos son elocuentes y admiten poca discusión al respecto. Yo he traído algunos de ellos para ponerlo de manifiesto. La intensidad del flujo, es decir, el número de pases que se producen diariamente en la frontera, comparando la situación actual con la situación que había antes del cierre de la misma, ha pasado de entre 20 y 25.000 pases al día a 3.000, 3.500 pases. Eso significa un descenso de aproximadamente un 80%. Ese descenso, indudablemente, tiene un impacto positivo en que ahora, al contrario de lo que ocurría antes de que la frontera se cerrara, pues no hay colapsos en la Nacional 352, tampoco tenemos dificultades frecuentes de acceso al hospital universitario o a las barriadas del Príncipe Alfonso o Príncipe Felipe, y tampoco tenemos alteraciones del orden que eran más frecuentes de las deseadas en la propia frontera, como decía, antes del cierre de la misma.
El área de maternidad del hospital se ha reducido en un 50%. Significa que hay un 50% menos de partos en el hospital. Las urgencias en un 30%. En el ámbito de la enseñanza obligatoria el descenso ha sido de un 10%. Y el número de incidencias que debido a la presión migratoria se producían en el puerto y sus inmediaciones se ha reducido en un 90%. Si medimos qué ha ocurrido en el ámbito económico como consecuencia de esta comparativa entre la situación de antes del cierre y la reapertura, con la diferencia de que ahora se exige visado y antes no, pues esa comparativa nos dice que el número de afiliaciones a la Seguridad Social en Ceuta ha crecido en este tiempo en un 4%, que es el mismo crecimiento que ha habido en el conjunto de España. Por tanto, creo que son argumentos más que suficientes para sostener la posición que defiende el Gobierno de la ciudad y que yo le trasladé ayer al ministro, y que no es otra, como bien conocen, que la de mantener la exigencia de visado de manera permanente, o establecer de manera permanente la exigencia de visado para acceder a España. Y finalmente, algo que me parece también importante y que le transmití al ministro: el Gobierno de la ciudad sigue instalado en la lealtad institucional, en la responsabilidad y en el sentido de Estado cuando se trata de abordar cuestiones que afectan al interés general y que repercuten de manera directa en la seguridad, en la estabilidad y en la prosperidad de nuestra ciudad. Ahí ponemos el interés general, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de Ceuta por encima de cualquier aspiración personal y por encima de las siglas políticas. Esto creo que lo demostramos en mayo de 2021 y en todo lo que vino luego. Y hoy lo vuelvo a confirmar porque creo que son asuntos que van a marcar el destino de esta ciudad para las próximas décadas. Y ahora estoy a la entera disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacerme. Sí, presidente. Le quería preguntar, el ministro de Asuntos Exteriores, cuando dio el anuncio de que se iba a hacer una apertura de la aduana para enero de 2023, insistió en que iba a ser una apertura ordenada y gradual. Yo también lo he dicho, ¿no? Sí, vuelvo a insistir. Quería saber, en la práctica, esa apertura ordenada y gradual, ¿en qué va a consistir? Yo no estoy en condiciones de darle detalles al respecto. Puedo presumir que el acto de apertura de la frontera, de la aduana comercial, significa un pronunciamiento formal y el establecimiento de los mecanismos burocráticos y administrativos para que se puedan llevar a la práctica despachos de aduana en el Tarajal, tanto en exportaciones como en importaciones. Ese es el hecho formal. Yo creo que eso estará establecido en enero, al menos así lo interpreto yo, y que luego el desarrollo para ampliar los volúmenes del tránsito de expediciones comerciales que se puedan llevar a cabo a través de esta aduana comercial dependerá de cómo vayan desarrollándose las infraestructuras que permitan la logística adecuada para que esos incrementos vayan produciéndose. Eso es lo que yo he interpretado de manera ordenada y gradual. Supongo que será para un tipo de mercancías en un principio, luego se irá ampliando a más, los volúmenes de las exportaciones estarán limitados en un principio a una determinada cantidad, luego se irá ampliando a más para entre otras cosas, evitar el colapso. De ahí que sea ordenada y gradual. Esto es lo que he interpretado. Buenas tardes, presidente. Usted le ha vuelto a reiterar al ministro el mantenimiento de esa exigencia de los visados, ¿no? Esa postura que tiene el gobierno de la ciudad. ¿Le ha transmitido el ministro si es la postura también que mantiene el gobierno de España, si se la ha transmitido a Marruecos, si esto se va a mantener o no? Porque nos han dado el margen de 2 meses, ¿no?, hasta revisar esa exigencia de visado, pero ¿se sabe algo de lo que va a pasar más allá? Esto ha sido una petición, yo no le puedo decir, porque no se correspondería con la realidad, que el ministro me asegurara que se iba a mantener de manera permanente
la exigencia de visado. Lo que sí percibí fue comprensión y receptividad por parte del ministro. Esta es la percepción que tengo. Y tenga en cuenta que además de los argumentos que yo les he dado antes en cuanto a la intensidad de los flujos, en cuanto al impacto que tiene en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el del funcionamiento de la actividad portuaria, en luchar contra la economía irregular en cualquiera de sus manifestaciones, es que también la propia evolución demográfica producida en la provincia limítrofe de Tetuán también aconseja la reconsideración a la que me estoy refiriendo. Tenga en cuenta que la excepción establecida de no exigir visado estaba justificada para atender lo que se denominaba pequeño tráfico fronterizo. ¿Quién puede hoy calificar de pequeño tráfico fronterizo el pase diario de 25.000 o 30.000 personas, aunque se repitan las mismas personas, aunque haya personas que pasen 2 veces, pero eso no es un pequeño tráfico fronterizo? Por tanto, aquella excepción establecida hace cerca de 30 años, me parece que de 1994, creemos que ha quedado absolutamente desfasada. Insisto, contestando a su pregunta, el ministro comprendió lo que le decía, lo entendía y yo percibí receptividad por su parte. Sí, muy buenas tardes. Quería hacerle muy buenas tardes. Esta mañana ha mencionado usted que sería una oportunidad emplear el gobierno de Tarajal como aduana con las estructuras que ya están aquí construidas y que la ciudad se ofrecía a si era necesario algún tipo de arreglo hacerlo. ¿Hay algún proyecto, hay un presupuesto, algo sobre obras para hacer allí para poder ubicar esta zona comercial allí, o en Tarajal, por ejemplo? Ayer tuve yo la primera confirmación por parte del Gobierno de la Nación, lo había oído como todos ustedes en la reunión que había tenido nuestro ministro con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos recientemente en Nueva York. Yo pedí la entrevista de ayer, se nos concedió inmediatamente y ayer yo tuve por primera vez la confirmación de que enero era la fecha para la apertura de la aduana. Anteriormente yo había tenido contactos múltiples, numerosos, con la delegación de gobierno. También tuve en julio una reunión en Ceuta con la directora general de tributos, en donde se me manifestaba que todavía no se había tomado por parte de Marruecos la decisión del establecimiento de la aduana comercial. Por tanto, la gran cuestión, que era la decisión por parte de Marruecos, porque España desde el primer momento apostó por el establecimiento de esa aduana, la decisión por parte de Marruecos, la primera noticia que tenemos en cuanto a esa afirmación es de ahora. Ahora vamos a empezar a trabajar con la delegación de gobierno y a empezar a trabajar con la Dirección General de Aduanas en el ámbito de la Administración General Tributaria para conocer más detalles en lo posible de ese proceso de desarrollo gradual y ordenado y aplicar todos los esfuerzos que cada administración pueda hacer para conseguir el objetivo. Como digo, me parece un hito histórico, absolutamente relevante y justifica todos los esfuerzos que hagamos de manera conjunta y coordinada para sacarlo adelante. Es una obviedad que los polígonos del Tarajal han dejado de tener la actividad que tenían. Es una obviedad que nadie quiere volver a la situación anterior del porteo y del comercio típico, que creo que traía muchas más desventajas que ventajas para Ceuta. Y es una obviedad que los polígonos están situados justo al lado de la frontera. Y también es una obviedad que no deben de dispersarse los recursos, sino más bien para ser eficaces concentrarse. Por tanto, creo que nos tenemos que poner a trabajar todas las administraciones para buscar soluciones y satisfacer esa necesidad de dotaciones de infraestructura que será imprescindible para que pueda funcionar la aduana. Sí, la segunda pregunta que quería hacer. ¿Hay una idea, se sabe ya, aunque sea un mínimo, de cómo va a ser la tributación en esta aduana? Es decir, se ponerá IPSI, lo hará el Servicio Tributario de Ceuta, un IPSI reformado como el actual, o será una fiscalidad a nivel nacional y tendrá que hacer la Hacienda?
Estamos hablando de una aduana comercial que pone Marruecos. Entonces funcionará como una aduana comercial que tenga Marruecos con cualquier otro tercer país. En cuanto a las exportaciones que se puedan realizar desde Ceuta, pues habrá que pagar los aranceles que tenga establecido Marruecos y habrá que pagar las imposiciones indirectas que en su caso tenga establecida Marruecos. Y las exportaciones que se hagan desde aquí, se les devolverá el IPSI que hayan pagado a la importación, como si se hicieran desde Algeciras. En el caso del IVA en Algeciras, aquí el IPSI. Las importaciones que se hagan desde Marruecos a Ceuta, es decir, que vengan aquí, pues como no tenemos en Ceuta arancel, no somos territorio aduanero común, es decir, no somos territorio aduanero de la Unión Europea, no pagarán ningún tipo de arancel y pagarán el correspondiente IPSI como si vinieran de la península. Y esa mercancía y otra particularidad, el establecimiento de la aduana comercial lleva aparejada la aplicación del régimen de viajeros. Esta aduana vale para las expediciones comerciales y también vale para el régimen de viajeros que practiquen los turistas que vengan a Ceuta a comprar, que ojalá y sean muchos. Y una vez que esa mercancía llega a Ceuta, si va hacia la península o el resto de Europa, ¿tendrá que tributar IVA entonces? ¿Tendrá que hacer como si estuviera aquí? Es decir, una vez que esa mercancía pase a la península, pues estará, como estamos fuera del territorio aduanero común, salvo que esté sometida en Ceuta a lo que se llamaba un proceso de transformación suficiente y se apliquen las denominadas reglas de origen, tendrán que pagar el correspondiente arancel, se les devolverá el IPSI y tendrán que pagar el IVA. Presidente, en este buen clima que hay de relaciones entre España y Marruecos, porque es una demanda de la Confederación de Empresarios, ¿qué le parece que aquellos marroquíes que vengan a Ceuta no puedan pasar nada de mercancías cuando cruzan? Sin embargo, al revés, eso no ocurre. Pues me parece que esto viene también un poco a normalizar esa situación, porque el establecimiento de la aduana comercial, como digo, lleva aparejado el régimen de viajeros. Y en cualquier caso yo comprendo el planteamiento de la Confederación de Empresarios y lo comparto. En esto tiene que haber un régimen de reciprocidad. Es decir, si las personas que vienen de Marruecos a España a través de Ceuta pueden traer algo, siempre en régimen de viajeros, pues también las personas que vayan de Ceuta a Marruecos deben de poder llevar algo en régimen de viajeros. Insisto en el régimen de viajeros porque creo que no queremos volver, nadie quiere volver a la experiencia del comercio atípico, a la experiencia del porteo. Esto no tiene nada que ver, la aduana comercial es todo lo contrario y la normalización de la frontera es todo lo contrario. Queremos una frontera normalizada, una frontera europea, una frontera segura, una frontera bien dotada y creemos que el camino para la normalización es la exigencia de visado en lo que se refiere al tráfico de personas y la aduana comercial en lo que se refiere al tránsito o tráfico de mercancías. Sí, presidente. Buenas tardes. Debido a su experiencia en reuniones con ministros del Gobierno, su dilatada experiencia, ¿usted en cuánto incrementaría las posibilidades de una aduana comercial tal como se la planteaba el Gobierno cuando, pues el día 7 de abril se firma entre España y Marruecos esa hoja de ruta que dijo el señor Álvarez que se ponía en marcha? Hombre, esto es un cálculo bastante difícil de hacer, ¿no? Yo lo que sí quiero subrayarle es que valoré positivamente en aquel momento ese anuncio, que en ese momento era un anuncio, y luego había que desarrollar a través de unas negociaciones. Yo lo valoré positivamente porque sigo pensando que es un salto, un paso muy importante para la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de Ceuta. Probabilidades, pues digamos que si entonces teníamos, porque sabíamos que se iniciaba una negociación ardua y que no sería difícil, y que sería difícil, pues yo creo que si podíamos hablar entonces de un 50%,
pues creo que ahora estamos en un 75, en un 80%. Por tanto, creo que ha habido un avance significativo y notable en cuanto a la confirmación de aquello que era una intención y ahora es un anuncio. Sí, y a raíz de la puesta en marcha de la aduana comercial, en las fases que tengan que ponerse, el siguiente paso sería la solicitud para incorporarse Ceuta a la Unión Europea. ¿Sería el paso natural? Bueno, son dos cosas que guardan una cierta relación, pero que no necesariamente tienen que ir unidas. En el tema de la Unión Aduanera, yo he sido y soy defensor de la incorporación de Ceuta a la Unión Aduanera, pero lo soy siempre que esté garantizada de una manera inequívoca, sin margen para el error ni la duda, algo tan fundamental como el régimen económico fiscal especial de Ceuta. Tenga en cuenta que nosotros estas experiencias positivas que estamos teniendo últimamente en el ámbito del desarrollo tecnológico y digital, que el otro día hablábamos y son datos de que hay cerca de 4.500 metros cuadrados de oficinas alquilados, que hay más de 60 empresas localizadas, domiciliadas en Ceuta y más de 500 puestos de trabajo creados. Eso se ha producido fundamentalmente gracias a los incentivos económicos y fiscales que configuran nuestro régimen especial. Por tanto, para mí el régimen especial es más importante que la integración en la Unión Aduanera. Si se puede mantener el régimen económico y fiscal especial tal como está y al mismo tiempo integrarnos en la Unión Aduanera, sería lo ideal. Y creo que también en el marco de la Unión Europea hay que abrir otra aspiración que también hemos puesto de manifiesto en alguna ocasión, y es obtener para Ceuta y Melilla un tratamiento equiparable al que tienen las regiones ultraperiféricas en lo que concierne a las políticas europeas y en lo que concierne a la aplicación de los fondos europeos, sabiendo, como sabemos, que nunca podremos ser una región ultraperiférica porque no cumplimos las condiciones. Pero sí podemos obtener un tratamiento especial porque lo que sí somos son las dos únicas fronteras terrestres que tiene Europa en África, y eso unido al reducido tamaño y a la condición de esta peninsularidad genera un marco de dificultades para el desarrollo económico que justificaría ese tratamiento especial. Sí, dice que es un 80%. Bueno, es que ya no hemos puesto aquí a apostar, pero yo con eso no contaba, Javier. Aquí, el señor Mendoza, que siempre nos pone en suerte, ¿no? Ese 20% restante que le preocupa o que le inquieta. Porque soy prudente, porque es que me parece tan importante el asunto, me parece tan importante que quiero ser prudente. No depende solo de la voluntad del Gobierno de la Nación, de la que no dudo, sinceramente. Depende de otro país y, bueno, tenga en cuenta que es que no ha habido nunca. Y que tengo muchos años ya, como alguien aquí me ha recordado. Entonces, bueno, he visto muchas veces plantear en reuniones con los agentes económicos y sociales, aduana comercial, aduana comercial, aduana comercial. Ustedes son muy jóvenes y quizás no se acuerden, pero yo es una cantinela. Cada vez que hemos tratado de elaborar un plan para el desarrollo de Ceuta, siempre aduana comercial, creyendo como creo que la aduana comercial es algo importante, pero tampoco puede ser el único pilar sobre el que se sostenga la economía de Ceuta. Yo creo que nosotros tendremos éxito de cara a las futuras décadas, y cuando digo nosotros me refiero a Ceuta, si hay un ámbito de actividad económica diversificado. Creo que no por tener o no la expectativa de la aduana comercial, ahora todo lo centremos en la aduana comercial. Sería un renglón más, pero no podemos olvidar el turismo, que también da muestras de dinamismo, y ahí tenemos otra cuestión pendiente y muy importante, que es generar infraestructuras de captación
y me consta que la Consejería lo viene haciendo, y al mismo tiempo eliminar las barreras disuasorias que a través del precio de las comunicaciones tiene Ceuta para la atracción turística, pero no podemos olvidarnos del turismo y no nos podemos olvidar de ninguna manera del segmento digital y tecnológico, porque ahí el potencial de crecimiento es enorme. Pero si conseguimos diversificar en base a estos tres pilares a los que me he referido, del comercio, del turismo y del sector tecnológico y los servicios, no podemos olvidarnos del puerto y de la importancia que para el puerto tendría también la aduana comercial, pues creo que Ceuta puede alumbrar un futuro de prosperidad para las próximas décadas. Hola, buenas tardes. Cuando hace pocos días este balance precisamente de los éxitos logrados ya en la mano del sector tecnológico y digital, dijo muy convencido que en pocos meses se duplicarían esos frutos, incluso en términos de empleo. Yo creo que hay algo que no nos ha contado, la llegada de nuevas empresas. Porque también debo de ser prudente. Es decir, han llegado nuevas empresas que han anunciado su decisión de implantarse. Pero esto es como el fútbol, ¿no? Hasta que el árbitro no pita al final, el partido no ha terminado. Y en este caso ocurre lo mismo. Las empresas han mostrado interés, se les ha prestado asesoramiento, asistencia en todo lo que significan los trámites de implantación. Le hemos dado cobertura también y ofrecido cobertura a las necesidades en materia de formación y prácticamente las decisiones están tomadas. Pero si se tuercen, pues habremos quedado muy mal todos. Por tanto, prefiero también ser prudente y digo que es una expectativa, pero es una expectativa basada en hechos objetivos que creo que en los próximos meses, de aquí a 6 meses, se habrá duplicado ese número de puestos de trabajo. Muchas gracias a todos.